Ayer tuvimos la fortuna de asistir a un esperadísimo pase de prensa de una película titulada Invisible, una coproducción argentina, uruguaya, alemana, francesa y brasileña que ha perpetrado el señor que tengo a mi izquierda, Pablo Giorgelli, que con su debut en un largometraje cinematográfico acaparó 30 premios internacionales, entre ellos nada menos que la prestigiosa Cámara de Oro en el Festival de Cine Internacional de Cannes, premiando a la mejor ópera prima del festival del año 2011. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, han pasado 6 años, ¿no?, de aquel largometraje. ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto a una nueva obra? Bueno, pasaron 6 años desde Las Acacias, efectivamente, que fue en el 2011 y que tuvo... Bueno, creo que paré porque justamente tuvimos tantos premios y la película dio la vuelta al mundo, que luego de eso necesité tomar distancia, vaciarme un poquito para tratar de descubrir con qué quería volver a meterme. Y eso me tomó un tiempo descubrir cuál era la siguiente película. No quería hacer una película solo aprovechando aquel momento de oportunidad, sino que tenía ganas de hacer una película que realmente me interesara, y descubrir eso me tomó un tiempo. Y bueno, y desde 2012, 2013, que fue cuando empezaron a aparecer las primeras ideas de Invisible, empecé con el guión y con la investigación y estuve solo 2 años escribiendo. Y bueno, y al final también Invisible me tomó 5 años hacerla, pero finalmente está aquí, estoy contento con la película. También en el medio tuve 2 hijas, creo que eso también me habilita a haber ido un poquito más lento en el proceso. Y después soy de proceso lento, me gusta tomarme el tiempo para descubrir y encontrar cómo quiero hacer las películas. Hago la película desde un lugar lo más personal posible, trato de realmente entender y descubrir cómo tiene que ser la película y luego de hacerla de ese modo. Y eso a veces toma tiempo. Eso es. Me tomé mucho tiempo para escribir, muchísimo tiempo para encontrar a la actriz, casi 1 año y medio de casting Eso te iba a solamente preguntar. Tuviste año y medio para para encontrar a la actriz encontrarla. que la habías conocido al principio del proceso de Exacto. casting. Exactamente, ella vino muy al comienzo, tenía 15 años, me había encantado, pero la descarté porque era muy chica. Y después de 1 año y medio de ver casi 300 actrices, pedí que la vuelvan a llamar y ahí no tuve dudas, que era ella, ya tenía 17 años y pico. Y además en una película como esta, porque es una película que se apoya exclusivamente en ella es el alma de la película, está en todas las escenas, en todos los planos, entonces sabía que ahí no me podía equivocar. Y cuando pasa eso, en todo en realidad, siempre trato de tomarme todo el tiempo necesario hasta que estoy seguro de que eso es lo que quiero y recién ahí paso de pantalla. Estamos hablando de Mora Arenillas, una joven actriz que se va a coronar, se va a consagrar con este papel. Es el papel, la historia no hemos contado, no hemos avanzado todavía de qué va la historia, y es la vida de una niña adolescente de 17 años que tiene que enfrentar una serie de vicisitudes para las que se supone que no debería tener que enfrentarse una niña de esta edad. Exactamente, sí, en concreto es la historia de una adolescente que queda embarazada de modo inesperado y debe tomar una decisión. Y toda la película está contada desde el punto de vista del personaje, la película es ella está en todas las escenas. Y bueno, entonces ahí sabía que no me podía equivocar, que el éxito de la película dependía de que el casting fuera acertado. La chica tiene dudas, no cuenta a nadie lo que le ocurre, tiene dudas sobre lo que quiere hacer o no, si quiere deshacerse del niño por la edad tan temprana. Además vive una historia familiar bastante, bueno, oscura. Su madre tiene una depresión muy profunda, con lo cual ella está sola, que yo creo, digamos, la esencia de la película, la soledad. Ella está Absolutamente. sola en todas partes, la ves sola en el autobús, sola en el colegio. Ella también trabaja para mantener la familia, ya que su madre está en la cama impedida. Exactamente, eso es la película. Mira, la película, más allá de la cuestión del embarazo inesperado y la posibilidad de abortar, para mí es una película sobre una adolescencia desamparada. Y ese es el origen de Invisible. Un poco lo que descubro, que me preguntabas antes, después de Las Acacias, con qué me quiero meter, y lo primero que se me viene es la cuestión del desamparo en la adolescencia, como hay algo intrínseco, hay algo ya de por sí que la adolescencia tiene, es una etapa en la que uno está tratando de buscar y de encontrar quién es, pero en este caso me interesaba mucho más ahondar en esa cuestión del desamparo en todos los órdenes de la vida de esta adolescente, el desamparo familiar, institucional, a nivel Estado, un Estado que no está todo lo presente que debería estar, y ese desamparo general un poco es lo que, digamos, hace
que la película sea lo que es. Un poco para mí la película es sobre eso, es una película sobre la adolescencia, sobre una adolescencia desamparada. Y lo del embarazo y la posibilidad del aborto es lo que lleva la trama adelante, si querés, y es Y el eso es, conflicto con el que ella debe lidiar, pero la película es sobre la adolescencia. quizás hay un pozo de denuncia, ¿no? Precisamente en Argentina está criminalizado el hecho de Exacto. abortar. Hay algo de eso, hay algo de eso. El contexto es para mí muy importante de contar, por eso también la película encuentra la manera de contar ese contexto que está presente y que de algún modo la agobia, básicamente desde el sonido. Y claro, ese contexto de ilegalidad del aborto en nuestro país, que además es un tema tabú y que además mantiene la sociedad fracturada, realmente es un tema complicado y que lleva muchos años de historias dolorosas, es lo que hace que la película sea lo que sea. Si la película transcurriera en Alemania, sería diferente. Bastante diferente. Pablo, entre otras cosas, es reconocido porque es muy honesto a la hora de trabajar, muy minimalista, cristalino, transparente, alejado de formalismos. Esta película casi es tono documental, es como si fuéramos un voyeur que estamos asistiendo a la vida de esta persona, pero sin injerencias, sin formalismos, sin planos contraplanos, es casi documental, ¿no? Bueno, ese es el resultado, me alegra que lo digas, pero lograr eso me costó muchísimo. Por Parece supuesto. sencillo, pero precisamente en esa sencillez Bueno, sí, está claro. la complicación, la complejidad. Tratar de encontrar esa manera, ese estilo, sin intervenir casi, o en el cual mi trabajo como director pase lo más desapercibido posible, es algo que también me lleva mucho trabajo. Pero un poco lo que entendí es eso, que yo como director en esta película debía correr, dar un paso al costado, debía correrme, desaparecer casi, y que mi trabajo pasara lo más desapercibido posible, para intentar que el que ve la película sienta como que casi está espiando la intimidad de esa adolescente. Y esta idea fue un poco lo que define todo el planteo estético y formal de la película, ¿no? La película es una película que está contada desde el punto de vista del personaje y es casi como que ella nos permite espiar su intimidad. Entonces, bueno, la puesta de cámara, el uso del sonido, todos los elementos del lenguaje cinematográfico fueron utilizados de ese modo, ¿no? Siendo orgánico con las decisiones del personaje y no tanto con las mías, que yo soy otra persona, con otra edad, otro género. O sea, que ya tuvo oportunidad de aportar sus sensaciones, ¿no? De verse reflejada en esa posible... Sí, también en el trabajo que hicimos posterior, cuando elegí a la actriz, la película ya estaba muy definida desde el guión, es una película muy poco improvisada, una película que está totalmente escrita, por eso es una construcción, una ficción, desde ya que me tomó mucho tiempo y mucho trabajo hacer. Pero no lo parece a veces, ¿no? Parece que es tan orgánica, tan natural, tan real, ¿no? Eso es lo que me costó más trabajo, porque al principio uno trabaja mucho a partir de clichés, de ideas preconcebidas, de arquetipos. Desarmar eso para tratar de quedarme con lo esencial y quitar todo lo accesorio es algo que me tomó mucho tiempo y fue justamente lo que fui intentando hacer a lo largo de la película, y la película luce como luce, creo que justamente por ese trabajo de sustracción, de quitar. Eso es como yo me imagino, me viene a la mente, cuando pusieron, bueno, en Madrid trajeron el Guernica y vimos todos los bocetos del trabajo previo a llegar al resultado final. Y ves como todo es muy, incluso hiperrealista los primeros bocetos, y aquello se va simplificando de tal manera que al final queda solamente la esencia, es algo así, ¿no? Bueno, esta fue un poco la idea, sin querer compararme en lo más mínimo, por supuesto, pero un poco la idea fue esa. Es una película en la que entendía que solo había que contar una cosa y de ese modo, casi sin intervenir como director. Yo no existo, soy ella. Con todo el proceso que has invertido en esta película, ahora la puedes ver, te puedes sustraer un poquito y verla objetivamente, o aún necesitas un poquito de tiempo, estás saturado. Es un poco reciente todavía, hay algunas cosas que sí ya logro ver. Lo que puedo decir es que la película me costó tanto por muchas cuestiones, ¿no? Porque la anterior fue Las Acacias y el recorrido que tuvo, porque es una película sobre una adolescente, mujer, tengo una distancia generacional y de género con el personaje. Me costó tanto hacerla que para mí es un pequeño triunfo ya haber hecho esta película y que sea de este modo. Yo estoy conforme con la película, estoy contento. La película se parece bastante a la película que me imaginaba antes de hacerla. Y esta película tenía que ser así. Cada película siento que tiene una forma, una manera, ¿no? Y lo que hago yo es tratar de descubrir cuál es esa forma. Y esta tenía que ser así, una película sin distracciones, sin trucos cinematográficos o narrativos, sin vueltas.
y lo más honesta que pude. Una película limpia, honesta y transparente, Invisible. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo, y mucha Muchas suerte en gracias, este certamen. Gracias. Muchas gracias.